La campana nos indica que arrancamos puntualmente a las 13 horas. Bienvenidos a todos. Voy a hacer una pequeña, muy pequeña introducción. Primero arrancamos como corresponde, o como sigue el protocolo nuestro. Vamos a saludar, entonces arrancamos saludando a las banderas y saludando a nuestros sponsors. Por favor. Al encuentro virtual del Rotary Club de Buenos Aires. En breve, iniciaremos nuestra reunión. Agradecemos el acompañamiento de nuestros sponsors. Iribarren Castec Pols. Laboratorio Dr. Gray. Medicals. Empresa de salud fundada hace más de 35 años por profesionales de la medicina, que lleva adelante la filosofía de medicina para todos. Lanusse Consultores. Consultores de prensa, asuntos públicos y comunicación estratégica, con un sólido equipo de profesionales capaz de dar soluciones a medida para cada cliente y acompañarlo en todo su proceso de comunicación. Colonia Express, empresa de transporte fluvial argentina de pasajeros que conecta a través del Río de la Plata las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento, además de unir con buses exclusivos a Montevideo, Punta del Este y otros destinos de Uruguay. Ofrece la mejor flota de catamaranes de alta velocidad, servicio de máxima calidad, seguridad y costo accesible. Rutini Wines, la bodega más prestigiosa de Argentina, pone a disposición su tienda oficial. Adquiera sus productos online y recíbalos en su casa ingresando en www.tienda.rutiniwines.com. SMS Buenos Aires, consultora que ofrece servicios de consultoría, asesoramiento tributario, auditoría y outsourcing, ampliando su red profesional en prácticas de sustentabilidad y transformación digital en una amplia diversidad de industrias y mercados, siendo la firma miembro de SMS Latinoamérica. Hotel Libertador, un hotel moderno, cómodo y acogedor en el centro de Buenos Aires, con un diseño contemporáneo, interiores acogedores y un servicio personalizado de estilo boutique, es la mejor opción para sus próximas reuniones. Con más de 40 años de trayectoria, el equipo del Libertador Hotel lo espera para hacer de su evento o estadía un momento memorable. Hacer y ser más que una radio. Primero en audiencia, AM790 y radiomitre.com.ar. Bertola y Asociados es miembro de Crow Global y opera desde hace más de 50 años en el país, brindando servicios de alta calidad, combinando capacidad técnica de excelencia, un alto grado de compromiso con el cliente, tecnología de última generación y el respaldo de una red internacional. Queridos amigos, vamos a dar comienzo a nuestra sesión. Antes de eso, quería darle la bienvenida al embajador uruguayo en nuestro país, que para nosotros es un honor y un placer hoy poder incorporarlo. Además, hoy estamos cerrando un pequeño ciclo vinculado a la pandemia y su efecto en las ciudades. Y bueno, hemos tenido 3 visiones distintas. Hoy vamos a tener una cuarta visión, en este caso de un arquitecto que tiene una importante trayectoria internacional, con lo cual nos va a dar otra visión también muy interesante sobre un tema que nos afecta, porque las ciudades son como las personas, son seres vivos, que accionan y reaccionan frente a estímulos, en este caso, tamaña pandemia. Doy paso entonces, a continuación, al informe de Secretaría. Por favor, Javier. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva reunión del Rotary Club de Buenos Aires, el club rotario más antiguo y más grande de la Argentina. Este es el informe de la Secretaría correspondiente a la reunión online del miércoles 28 de abril, que preside nuestro amigo, el arquitecto Alejandro Marolda. Nuestro invitado y orador de la fecha es el arquitecto Ignacio Dal Rocha, a quien damos una muy cordial bienvenida. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Las ciudades y la pandemia, estado actual y futuro, una reflexión. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen.
También tenemos el grato honor de que nos acompañe el señor embajador de la República Oriental del Uruguay en la República Argentina, señor Carlos Fernando Enciso Christiansen, quien será designado invitado de honor de nuestro club. Le damos una muy cordial bienvenida y esperamos que se integre como contertulio frecuente a nuestras reuniones semanales. Luego de ser presentado por nuestro consocio, el doctor Alejandro Caride, don Carlos será formalmente designado como invitado de honor por nuestro presidente. Su incorporación refuerza los vínculos que nos unen desde siempre con nuestros amigos uruguayos. Señor embajador, como dijera uno de sus antecesores en la Embajada Oriental en Buenos Aires, somos una misma nación con dos estados. Habitualmente, desde esta tribuna se saluda a los señores embajadores que se incorporan al club en su idioma nativo, pero hoy no va a ser posible dadas las dificultades que presenta el uruguayo. ¿Está? Hoy, última reunión del mes, saludaremos como es costumbre a los consocios que cumplen años en este mes de abril. El presidente del Comité de Actividades de Compañerismo, Eduardo Casap, les ofrecerá el saludo habitual. El próximo miércoles 5 de mayo tendremos como orador al doctor Carlos Rucauf, quien nos hablará sobre la relación de la Argentina con el mundo. Hoy especialmente invitados nos acompañan el arquitecto Augusto Penedo, expresidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el arquitecto Marco Pacinato, exsecretario de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, el arquitecto Juan Martín Urgel, el señor Hernán Marota, el ingeniero José Luis Villegas, el licenciado Matías McKinley, el ingeniero Máximo Fioravanti, el arquitecto Carlos María Zulás, el licenciado Carlos Araujo, el señor Carlos Dodorico y el arquitecto Cristóbal Abad, invitados por el señor presidente. El arquitecto Francisco Villoc, invitado por nuestro consocio Marcos Bertín, el arquitecto Eugenio Otolenghi, invitado por Luis Bameule, y la doctora Leticia Burges, secretaria honoraria del Rotary Club de Rosario. Quisiera terminar este informe con dos datos importantes. La semana pasada cumplió 90 años uno de nuestros más destacados consocios, don Marcos Bertín. Ustedes seguramente saben que los máximos premios que se otorgan en el mundo en medicina, física, literatura y paz se llaman Nobel y en arquitectura Pritzker, pero quizá no sepan que el mayor premio mundial en calidad es la medalla Bertín por nuestro amigo aquí presente. Para que la celebración sea completa, agrego que nuestro orador de hoy, el arquitecto Dal Rocha, junto con nuestro invitado Francisco Villoc, fueron en 1989 los constructores de la casa de la calle Gaspar Campos 1372 en Vicente López, en la que Marcos Bertín, el hombre de la calidad, vivió muchos años y crió allí a sus hijos. Finalmente les cuento que además de las campañas por las cisternas en Santiago del Estero, los tapabocas para niños hipoacúsicos, los elementos para la mejora de la conectividad virtual para alumnos carenciados, las becas para alumnos de escuelas públicas, la lucha contra el Chagas y demás campañas que el club tiene en marcha, nos hemos sumado a la Semana Mundial de la Inmunización contra la Polio, aportando al Fondo Polio Plus una donación equivalente al costo de una vacuna por socio, lo que implica un desembolso de 50.000 pesos aproximadamente. Si hay algún socio generoso que quiera sumarse, por favor, contactarse con la Secretaría. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Invito ahora a mi amigo Alejandro Caride a presentar al señor embajador de la República Oriental del Uruguay. Adelante, Alejandro, por favor. Estás mudo, Alejandro. Ahora sí. Ahora me oyen perfecto. Muchas gracias, Javier. Saludos a todos los consocios que hoy nos acompañan. Para mí es un alto honor presentar al señor embajador de Uruguay en la República Argentina, señor Carlos Fernando Enciso Christiansen. Él nació en 1967, está casado con María Noel Crucci, ha cursado estudios en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Relaciones Internacionales, tanto en la Universidad de la República como en la Universidad Católica, y también en la Organización Iberoamericana de la Juventud. Lo más destacado de su currículum, que es muy extenso, es que es representante nacional electo en el Poder Legislativo de Uruguay,
en el cargo de senador de la República en el periodo 2015-2020. A su vez ha sido intendente del departamento de Florida, ha formado parte de la Administración Nacional de Telefonía y también en el Ministerio de Cultura y Educación. Entre los hechos más destacados de su vida, quiero destacar los acuerdos internacionales que ha logrado entre su departamento de Florida con diferentes intendencias o municipalidades argentinas, como la de San Antonio de Areco, la de Junín de los Andes y la de Altagracia. También hay un convenio marco de trabajo y cooperación con la provincia de Entre Ríos. O sea que lleva ya muchos años trabajando asociado a la Argentina, y ahora en su rol de embajador creo que podremos tener muchas más acciones conjuntas con él. Un gusto y bienvenido, Carlos, a nuestro club. Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero en especial a todos los integrantes, pero fundamentalmente a Alejandro Marolda, presidente, por supuesto a Juan Negri, que también hacía uso de la palabra hace instantes como secretario, y obviamente al Nexo en estos tiempos, que ha sido un facilitador de esta posibilidad de integrarnos como invitado de honor a el doctor Caride, que le agradecemos sus palabras y toda la posibilidad de hoy estar en contacto de aquí en más con ustedes de esta forma, y que ojalá en poco tiempo podamos lograr con las medidas que en nuestros países tienen que ir avanzando, vacunación, precaución, todas las medidas del caso, romper esta pandemia y poder volver en un tiempo no muy lejano a darnos la mano, a poder vernos directamente y intercambiar en el tradicional almuerzo y en otras instancias que ustedes tengan de aquí en más. Por supuesto, para nosotros es un honor también participar de aquí en más con ustedes y obviamente representar a nuestro país, un país que ha, como bien decía también el secretario, tenido una conformación, un espíritu original común que viene desde la época de la Patria Vieja, que viene desde épocas pre-independencia, pero que con matices, con identidades comunes y con matices que nos enriquecen, hemos tenido la posibilidad hoy, en esta época, de representar a nuestro país Uruguay, que reitero, obviamente tuvo del otro lado del charco, del otro lado del río Uruguay, un proceso de hermanamiento, de hermandad en común. Y ese Señor es el embajador, desafío. le voy a pasar la palabra al presidente del club, así pronuncia la fórmula de incorporación suya como invitado de honor, si me permite. Perfecto. Sí, sí. Alejandro, estás mudo. Señor embajador, don Carlos Fernando Enciso Christiansen, ha sido usted elegido invitado de honor de este club, máxima distinción que otorga esta entidad, por ser embajador de la República Oriental del Uruguay. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Muy bienvenido, señor embajador. Un placer verlo sano y activo, hermanándonos con nuestra querida República Oriental del Uruguay, donde todos tenemos algún pariente allí, todos hemos vivido y disfrutado tanto de ese país, con ese texto que tiene, ¿no? Uruguay, país natural, creo que era así, y que es tan así. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy, muy bienvenido. Esta es su casa, una casa de amigos. Señor secretario, Gracias.
Clara Mariño, por favor, adelante. Parece que nadie te escucha, Marola. Clara, Ahora sí. ahora sí. Bueno, nuestro orador de hoy, el arquitecto Dal Rocha, se graduó en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA en Buenos Aires. Estudió arquitectura, fundó el estudio de arquitectura Vilog, realizó un máster en la Universidad de Yale y allí se encontró con Jack Reacher y obtuvo el premio a la excelencia en arquitectura en esa prestigiosa universidad. Luego retoma su práctica profesional con el estudio y en el año 2005 funda RDR Arquitectos con Richard, Bruno Emer y Bárbara Moyano Gacitúa. Ha sido profesor en las más prestigiosas universidades del mundo, entre ellas Yale, Simón Bolívar de Caracas, Católica de Chile, Escuela de Graduados de Diseño de Harvard, Torcuato Di Tella y Facultad de Navarra en España. Recibió un premio internacional de gran relevancia como el premio Vitubio. Además recibió el CONEX de Arquitectura y el premio Bienal de Arquitectura, Arquitecto Argentino en el Exterior. Arquitecto Dal Rocha, es un gusto verlo y escucharlo. ¿Arquitecto? Sí, ¿me escuchan? ¿Hola? Sí, perfecto. Bueno, Clara, muchas gracias por la presentación. Quiero empezar agradeciendo al Rotary Club de Buenos Aires por esta invitación a este encuentro. No solo a este, sino a los otros. Tuve el gusto de participar en el ciclo completo. Agradezco también a Alejandro haberme dado esta oportunidad, fue el que me convocó. También estoy de alguna manera muy emocionado porque han aparecido hoy, para mí inesperadamente, un montón de amigos y colegas, así que me emociona mucho, a su vez me asusta un poco porque me pone mucha presión para lo que sigue. En todo caso, es un honor estar aquí con todos ustedes. Esto de estar aquí con todos ustedes me daría pie un poco para entrar de lleno en el tema de la charla, porque la pregunta es si estoy realmente o no aquí con todos ustedes. De alguna manera lo estoy, pero compartiendo un espacio que es virtual, no físico, real. Y digo esto porque, como vamos a ver más adelante, esto es uno de los cambios que puede incidir profundamente en la ciudad del futuro. Quiero aclarar también que no soy especialista en temas de ciudad. El objetivo de esta charla es compartir una serie de reflexiones que he tenido la oportunidad de hacer en mi equipo, con mis colegas, un tema que nos interesó, y hoy tengo un poco la esperanza, el desafío de poder hacer un poco la síntesis de todo eso. Y digo síntesis y aprovecho para excusarme porque justamente intentando hacer una síntesis tuve que elegir entre recortar temas o hacer una presentación mucho más sintética, que fue lo que hice por escrito, así que me voy a permitir, aunque es una forma menos amable, leer los conceptos que tengo preparados. Bueno, sin más, bueno, perdón, quiero aclarar, como dijo Clara, que pertenezco a un equipo que es RDR Arquitectos. RDR Arquitectos es hoy un equipo que ha crecido con una gran vocación de creatividad colectiva e internacional, y es un proyecto que reúne colaboradores en Lausanne, en Buenos Aires y hoy en día también en Madrid. Así que bueno, sin más, les propongo pasar a mi PowerPoint. Voy a compartir pantalla.
Perdón, quedamos lejos de la prueba, así que vuelvo a esto. Bueno. Arquitecto, sí, perdón. Arquitecto, ¿Sí? soy Clara. Yo Clara. le pediría si es posible, si se puede acercar un poquito más al micrófono de la computadora. Bueno, ahí me oye mejor. Ahí estamos mucho mejor, ¿eh? Bueno, gracias. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Ahí está bien, el volumen está bien. Ahí está mejor, ahí está mucho mejor. ¿Mejor o bien? Pues me puedo acercar un poco más todavía. A ver. Hola, hola, hola. Ahora estamos bien. Perfecto, bueno. Gracias. Bueno, como decía, quiero empezar con algunas constataciones de orden general. Algo así como las primeras conclusiones provisorias de nuestra reflexión. Como sabemos, la crisis provocada por la pandemia ha revelado crudamente la realidad de nuestras sociedades y la gravedad y urgencia de los problemas que estamos enfrentando. Nos pone en estado de alerta y nos incita a reaccionar. Pero también nos está dando pistas para encontrar soluciones e intentar revertir la situación. En todo caso, si todo vuelve a ser como antes, habremos perdido una excelente oportunidad. Otra evidencia es que el futuro de la ciudad no pasa solamente ni principalmente por un problema sanitario. Lo que transformará la ciudad del futuro es la evolución de las nuevas formas de vida que ya estaban provocando los avances tecnológicos y que la pandemia ha contribuido a acelerar significativamente. Y un último comentario previo. Percibimos la pandemia como la causa de las innumerables experiencias que estamos viviendo, pero ella es, antes que nada, consecuencia de un problema mayor. La pandemia es un síntoma del problema de fondo, el desequilibrio ecológico global. En este sentido, si bien esta cuestión supera el propósito de esta presentación y no podemos detenernos en ella, queremos dejar aclarado que el primer gran desafío de la ciudad del futuro es su compromiso ineludible con un desarrollo sostenible. Para abordar el tema específico de la ciudad y sus edificios, quiero hacer un brevísimo diagnóstico de la situación. Hemos vivido un cambio de siglo marcado por el triunfo y la hegemonía del capitalismo y por avances tecnológicos sin precedentes. Han sido tiempos de esperanza, pero también de decepción. Tiempos de crecimiento económico, pero también de desigualdad social y desequilibrio ecológico. Estamos viviendo un clima de incertidumbre que incluye cuestionamientos a la democracia y rebrotes de autoritarismos y populismos. En las 3 últimas décadas, el mundo ha sido definitivamente conquistado por una cultura que es masiva, planetaria y digital. Está protagonizada por una sociedad hiperconectada tecnológicamente e individualista al mismo tiempo. El pensador Georges Steiner decía que nuestra cultura se caracteriza por el optimismo de las ciencias y el pesimismo de las humanidades. Efectivamente, los avances científicos y tecnológicos son los que parecen marcar el rumbo y el pensamiento humanista y las ciencias sociales corren detrás intentando dar sentido a lo que ocurre. La ciudad es un buen ejemplo de los tantos temas en los cuales la pandemia nos ha alertado sobre la gravedad de la situación
y nos está dando pistas para mejorarla. El diagnóstico de la ciudad, que es precisamente el reflejo más acabado de nuestra cultura, la forma física de nuestra sociedad, arroja un balance negativo y preocupante. La calidad y seguridad del espacio público no han cesado de degradarse y el tejido urbano no ha cesado de desintegrarse. Las grandes ciudades han sido al mismo tiempo escenario de booms inmobiliarios y del crecimiento de asentamientos precarios. Pero hay indicios de que los vientos podrían estar cambiando. Un síntoma de esto es lo ocurrido con el premio Pritzker, el equivalente, como se dijo hace un rato, del premio Nobel en arquitectura. En 1989, el premio fue otorgado a Frank Gehry, integrante de una vanguardia arquitectónica ensimismada en sus formalismos grandilocuentes y proezas tecnológicas, pero alejada de los problemas urgentes de la ciudad. Este año de pandemia, el premio ha sido otorgado a los arquitectos franceses Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal. Su obra, de aspecto a priori insignificante, fue elegida por la misma élite profesional, pero esta vez evocando virtudes que pasan tanto por la sostenibilidad como por el compromiso social. La mayoría de sus trabajos más destacados son transformaciones. Su filosofía de trabajo se centra en el valor de lo existente en la ciudad y en el bienestar físico y emocional de sus habitantes. Dijimos que lo que transformará la ciudad del futuro, más que la cuestión sanitaria, es la evolución de las nuevas formas de vida que ya están provocando los avances tecnológicos y que la pandemia ha contribuido a acelerar significativamente. Nos preguntamos cuáles son esos cambios y cómo impactarán en el futuro. ¿Cuáles son los temas que van surgiendo en este contexto y nos van dando indicios para orientar la reflexión? El primer cambio es aceptar la incertidumbre. Nadie tiene claro hacia dónde vamos y a pesar de nuestra ansiedad no lo sabremos. Pero tenemos que reaccionar y avanzar. Los cambios se suceden a ritmo vertiginoso y no es fácil detectarlos suficientemente y adaptarnos a ellos. Nos toca aprender a vivir con la incertidumbre e incorporarla de manera positiva como parámetro de planificación y diseño de la ciudad y sus edificios. A la cualidad de adaptarse a los cambios y aprender de ellos la llamamos hoy resiliencia. Esta noción relativamente reciente, que viene de las ciencias de la educación y hoy es frecuentemente utilizada, amplía y completa la noción de sostenibilidad. A diferencia de lo sostenible, lo resiliente se refiere menos a un objetivo final en el tiempo y se interesa también a lo que puede pasar durante el camino a recorrer y cómo aprovecharlo. El ejemplo más elocuente de este tipo de robustez es la extraordinaria resiliencia que ha mostrado la ciudad histórica a lo largo de siglos comparado con lo efímero del patrimonio construido contemporáneo. En la arquitectura, la necesidad de resiliencia dará lugar a construcciones más genéricas y menos específicas, más adaptables. Nuestra vida cotidiana está experimentando cambios drásticos. Muchas de estas formas no son nuevas, pero han tomado un impulso inesperado durante el confinamiento.
Por primera vez en la historia de la humanidad, nuestras actividades y nuestra vida social, que tradicionalmente ocurrían en espacios físicos, pueden tener lugar, entre comillas, en espacios virtuales sin que tengamos que movernos de casa. El teletrabajo, las compras online o el aula virtual pueden hacernos prescindir de los espacios arquitectónicos de la oficina, el centro comercial o el auditorio. Para los arquitectos urbanistas, esto significa una revolución en la materia prima de nuestro métier, que es el espacio mismo. El diseño urbano y la arquitectura deberán aprender a responder a los programas de necesidades, entendiendo y aprovechando todas las posibilidades del espacio virtual como complemento interactivo del espacio físico. Aunque también hemos comprobado que la tecnología no reemplazará nuestra necesidad humana de contacto físico, es indudable que esto abre un amplio panorama de posibilidades a explorar y nos preguntamos cuál es su potencial de expansión y cómo impactará en la ciudad. El espacio virtual tiene la gran ventaja que no necesita ser construido y podría generar una economía importante de espacios físicos con todos los beneficios que eso significaría, incluidos los medioambientales. La otra gran ventaja de este fenómeno sería la posibilidad de reducir significativamente los desplazamientos. Efectivamente, otra experiencia emocionante durante el confinamiento ha sido apreciar los resultados de la drástica reducción de la movilidad y su asombroso e inmediato impacto positivo en el medio ambiente. El transporte a combustión en general y el auto en particular han sido uno de los principales responsables de la destrucción del medio ambiente y del fin de la ciudad a escala humana. La posibilidad de una disminución de los desplazamientos y los beneficios de una movilidad sostenible, pública, limpia y silenciosa constituyen una de las mayores oportunidades para la ciudad. Esta posibilidad da lugar al fascinante ejercicio que es imaginar la enorme transformación que esto significaría para la ciudad. Por ejemplo, la metamorfosis de la avenida 9 de Julio en un parque central que tendría un sorprendente efecto revitalizador de todo el centro de Buenos Aires. Recientemente, el renombrado arquitecto y urbanista holandés Ram Koolhaas, que dedicó casi toda su vida al tema de la metrópolis, propuso un cambio radical. Reflexionar sobre el campo a través de una exposición titulada Countryside en el Museo Guggenheim en New York. Se trataba de un conjunto de ideas y proyectos experimentales de diferentes disciplinas que exploraban una nueva visión del mundo desde el campo y que por primera vez intentaba ver los entornos construidos y naturales como un todo de dimensión planetaria y sin fronteras. Esta reivindicación del campo, que desestabilizó a muchos urbanistas, coincidió con el interés por los espacios naturales que activó la pandemia en las poblaciones urbanas y que intensificó el movimiento hacia los suburbios. Es difícil predecir si se trata de un fenómeno significativo y duradero y cuál será su impacto real en el futuro. Por ahora, ha reavivado el debate sobre la necesidad de una repartición más equilibrada del territorio y de una relación más armoniosa con el medio natural. La pregunta ahora es cómo afectarán estos cambios las tendencias urbanísticas. Sabemos que la posibilidad del trabajo a distancia
y la creciente necesidad de contacto con la naturaleza han puesto en duda el modelo de ciudad compacta preconizada por el desarrollo sostenible y han reivindicado el modelo suburbano de ciudad dispersa. Alguien dijo que la ciudad dispersa era insostenible y la compacta insoportable. El modelo de ciudad dispersa, el de los suburbios americanos del norte y del sur, evita los males conocidos de las grandes ciudades y ofrece la calidad de vida del contacto con la naturaleza. Es un modelo de expansión fácil, por el menor costo de la tierra, pero difícilmente sostenible. Significa un consumo excesivo del suelo, mayor polución por los desplazamientos que genera y un alto costo en infraestructura de servicios que a los países con menos recursos les cuesta afrontar. En cuanto al modelo de ciudad compacta, es decir, los centros urbanos en general, conocemos su frecuente falta de amabilidad y de espacios verdes y sus problemas de congestión y polución, pero representa una solución claramente sostenible que ofrece una respuesta mucho más rica a la función social de la ciudad y sobre todo tiene la gran virtud de no abandonarla. Es el modelo generalizado de la ciudad europea. El problema de la vivienda de bajos recursos, perdón, estoy en el lugar equivocado. En países como el nuestro, una planificación a escala territorial podría explorar soluciones que combinen las ventajas de ambos modelos a través de la promoción y el desarrollo de las ciudades pequeñas y pueblos rurales existentes. En este caso, la posibilidad de teletrabajo sería un aporte fundamental. Experiencias como el programa Bienvenidos a mi pueblo, donde familias de Rosario y Santa Fe Capital han decidido emigrar al pueblo rural de Colonia Belgrano, avanzan en este sentido. Este proyecto, creado por una fundación suiza, a pesar de ser anterior a la pandemia, se vio propulsado por ella y, como indica el artículo, hoy hay 5 pueblos nuevos en estudio. El problema de la vivienda de bajos recursos, que hoy alberga gran parte de la población, es inseparable de la ciudad. No se trata solo de satisfacer una determinada cantidad de unidades, ni se puede resolver con nuevos proyectos en la periferia. La mayor parte de lo que consideramos el déficit habitacional son las viviendas que no cuentan por estar debajo de las condiciones mínimas. El déficit es más cualitativo que cuantitativo. Los asentamientos precarios también son parte de la ciudad y ya no pueden ser vistos como anomalías a erradicar. El problema de la vivienda social es esencial en la construcción de nuestra futura ciudad. Hoy, tanto las villas que se cuelan en el tejido urbano existente, como los barrios cerrados que proliferan en nuestros suburbios, desintegran el tejido urbano y generan tensiones sociales. El fenómeno de la segregación urbana es la expresión más acabada de la desigualdad social. Hemos mencionado la posibilidad de un gran impacto positivo de los avances tecnológicos en el futuro de la ciudad. En particular, la posibilidad de realizar actividades a distancia y las nuevas formas de movilidad. Me quedan 2 cuestiones a compartir con respecto a la tecnología. La primera es recordar que el objetivo de la ciudad es el bienestar de sus habitantes y que la tecnología es un medio indispensable, pero no puede ser un fin. La tecnología debe estar al servicio de una visión humanista que permita repensar la ciudad para que recupere su función social y su calidad ambiental. La segunda cuestión que quiero mencionar en relación con la tecnología
es la siguiente. ¿Alcanza con la promesa del progreso ilimitado de la tecnología para solucionar nuestros males? ¿No hay acaso otras razones de fondo que expliquen el fracaso de la ciudad del capitalismo? Hay corrientes de opinión, no en manifestaciones callejeras, sino entre la élite de los estudiosos de estos temas, que nos recuerdan que las ciudades del capitalismo no han logrado responder a las necesidades de vivienda y servicios básicos de la población de menos recursos, y que han servido frecuentemente para acumular riqueza a través de grandes proyectos inmobiliarios. Opinan que debe haber mejores maneras de orientar el capital y están convencidos de que no solo no alcanza con la tecnología, sino que si no se atiende a esta cuestión, el problema de las ciudades no se resuelve. En este sentido, quiero dejarles la siguiente pregunta. ¿Se puede esperar del capitalismo una autocrítica en cuanto a su capacidad de autorregularse y redistribuir equitativamente la riqueza que es capaz de producir? Por último, otra cosa que nos ha aportado esta crisis es habernos acercado a las cuestiones urgentes de nuestra sociedad y estimularnos a ocuparnos como ciudadanos y desde nuestras actividades profesionales y académicas de muchos de los temas que hemos evocado hoy. Un buen ejemplo para trabajar creativamente en un ejercicio concreto es el caso del microcentro, tema de mucha actualidad y que ha sido evocado más de una vez en este siglo. Ya hay un grupo de reflexión en curso, convocado por el gobierno de la ciudad, y existe un consenso sobre el potencial que tiene el sector para revertir su proceso de degradación. Goza de una ubicación privilegiada, una buena infraestructura de servicios y de transportes y un valor patrimonial, urbano y arquitectónico excepcionales. Lo interesante también es que es un verdadero caso de estudio generalizable. Los temas que surgen de este caso coinciden con muchas estrategias contemporáneas para revitalizar las grandes ciudades, como la propuesta de Rogers en los años 60 y hoy a través de propuestas como la ciudad de los 15 minutos. Estas propuestas se centran en la idea de recuperar la ciudad existente, descentralizándola, aportando más espacios verdes y creando barrios con identidad propia a la escala de las comunidades que lo habitan y con el máximo de autonomía posible. El objetivo es generar una auténtica vida de barrio, atrayendo a gente que viva y trabaje allí. Una vez más, el trabajo a distancias ofrecería nuevas posibilidades en ese sentido. Otras ideas que se han evocado para lograr este objetivo son garantizar una diversidad de edades, condiciones sociales y usos, el reciclaje de edificios de oficinas en edificios de viviendas o usos mixtos, atraer instituciones como por ejemplo universidades que animen el barrio, o pensar en nuevos tipos de negocios como por ejemplo el turismo low cost. Los desafíos a nivel diseño urbano tienen que ver con la calidad y animación de los espacios públicos y la presencia del verde, y podrían incluir temas más específicos, como propuestas para las plantas bajas y los pulmones de manzana. El master plan debería contemplar incentivos y facilidades para construir y la promoción de proyectos especiales que actúen como motores del desarrollo. Además de una reflexión creativa entre propietarios, posibles inversores y el gobierno acerca de los incentivos para garantizar su factibilidad económica dentro de la lógica del mercado inmobiliario, harán falta modelos de participación y gestión innovadores que incluyan a la comunidad como actor principal. Una clave del éxito es el potencial de las organizaciones comunitarias en sus diferentes formas, ONG, cooperativas, etc.,
como motores del desarrollo. El proceso creativo debería integrar a todos los actores para reflexionar tanto en la concepción como en la gestión y el financiamiento de los proyectos. En este sentido, y para terminar, vuelvo al ejemplo de los arquitectos franceses galardonados con el premio Pritzker a través de algunos conceptos sobre su trabajo extraídos del informe del jurado. Nunca ven lo existente como un problema, sino con ojos positivos, y su desafío es siempre hacer más con lo que existe. Para ellos, lo existente siempre tiene valor si uno se toma el tiempo de dar una mirada atenta, precisa y fresca para entender sus valores y sus carencias. En varias de sus obras han rechazado planes urbanos que proponían demoliciones y han propuesto transformar los edificios centrándose en el diseño de adentro hacia afuera, proponiendo cambios de uso y espacios generosos y flexibles como resultado de economías inteligentes, poniendo también al día las instalaciones técnicas, y todo esto sin mover a los ocupantes y manteniendo el precio de los alquileres. Su trabajo también incluye la propuesta de modelos de gestión y participación que integran a familias que, a pesar de su difícil situación, están apegadas a sus viviendas y a su barrio. También están atentos al bienestar físico y emocional que la arquitectura puede dar. Al definir una buena arquitectura, dicen que es donde pasa algo especial, donde tienes ganas de sonreír solo porque estás allí. Es también una relación con la ciudad, con lo que ves, un lugar donde la gente se siente bien, un espacio que da emoción y placeres. Muchas gracias. Arquitecto Dal Rocha, muchísimas gracias. La primera pregunta que le hago es, usted al comienzo de su conferencia habló que estamos ante una gran oportunidad. La pregunta que le hago concretamente es, ¿de qué o de quiénes depende de que esta oportunidad no se pierda? Bueno, es una buena pregunta porque justamente cuando decimos estamos frente a una oportunidad, efectivamente, ¿quiénes son los que están frente a esa oportunidad? Y un poco el mensaje es que somos todos los que estamos frente a esta oportunidad. Porque hasta ahora es como que pensamos que todo anda bien, que el capitalismo ya ganó la batalla, que nos lleva al fin de la historia y que está todo bien. Desgraciadamente eso no es así, así que ahora tenemos que todos salir de vuelta a la calle a ocuparnos de nosotros mismos. Otra pregunta. Usted ha señalado su crítica al capitalismo con respecto a las ciudades, y la pregunta es, ¿qué sistema económico y político podrían resolver esto que usted ha señalado como crítica? El capitalismo y la democracia son los sistemas que pueden resolverlo. Por eso que esto no es una crítica con intención de hacer tambalear al capitalismo, al contrario, es un llamado urgente para defenderlo, porque los últimos 30 años han sido capitalistas y, como comentaba en la presentación, el capitalismo no ha logrado revertir la situación. O sea que hace falta una autocrítica y mecanismos internos para poder justamente atender el problema de la desigualdad social. El capitalismo tiene esa enorme capacidad de producir riqueza, tiene que encontrar maneras de aprender a redistribuirla. Y bueno, digamos que, Clara, disculpe, o disculpame, el modelo, como modelo, es el modelo socialdemocrático europeo, digamos, es un modelo capitalista, pero que ha evolucionado por diferentes razones y atiende justamente a la cuestión de la desigualdad, cosa que no es el caso, bueno, en América Latina, en países asiáticos. Aquí me llega otra pregunta. ¿Cómo se concilia
esa ciudad dispersa que usted ha mencionado con la producción de alimentos y la agricultura? Bueno, como uno de los ejemplos que mostré es justamente un híbrido entre la ciudad, entre los beneficios de la ciudad compacta y los beneficios de la ciudad dispersa. Digamos que, por ejemplo, vivir en un pueblo donde uno está en contacto con la tranquilidad y con el verde, no quiere decir, y es el caso de los countries como ejemplo, no quiere decir que uno pueda gozar de los beneficios de la urbanidad como lugar de contactos sociales. El problema justamente del modelo disperso, que son los countries o los barrios cerrados, de diferentes categorías, son que proponen el modelo de la vida individual, subirse al auto, ir al shopping, y ese es el contacto social que tiene la gente entre sí. Esto, por ejemplo, en Nordelta, yo sé que es una preocupación y que hay reflexiones para resolver estos problemas, tanto de integración de los barrios cerrados a lo que es el contexto, como el tema de la urbanidad. Hay mismos proyectos de crear en Nordelta mismo un centro urbano para gozar de este beneficio que da normalmente la ciudad compacta. Ignacio, ¿cuáles son, de acuerdo a los valores que debería tener el futuro de las ciudades y los desafíos de la arquitectura, cuáles ve usted que son las ciudades mejor preparadas en esa dirección? Bueno, yo, a pesar de que vivo en Europa y en Suiza, tengo admiración justamente por la ciudad, en este caso en particular Suiza, como lugar de equilibrio, digamos. Justamente es un lugar que, si pensamos en el modelo ideal, pasa un poco por eso. Las condiciones tal vez lo facilitan, las condiciones de país rico y de la geografía. Suiza es un país que no duda en el modelo compacto, porque no tiene otra posibilidad como tiene América de expandirse. Entonces lo que ocurre es que son ciudades chicas, compactas, y que se van a compactar aún más según la última ley, pero uno hace 10 minutos en auto o en bicicleta y está en el campo. O sea que la ciudad está realmente entremezclada con la naturaleza, a pesar de ser un país como muy denso. Y aprovecho la pregunta para dar otras razones del por qué estas ciudades funcionan bien, y es el tema del transporte. El tema del transporte para mí es uno de los temas fundamentales, es un tema clave. El simple hecho de cambiar los colectivos porteños por un sistema de tranvías eléctricos, eso ya podría ser un paso enorme. No digo que se pueda, pero para ilustrar el impacto que puede tener el tema del transporte. Usted mostró una de las imágenes, la comparación en Buenos Aires entre lo que son los edificios de Puerto Madero y las llamadas villas de emergencia. ¿Cuál sería su propuesta para cambiar sobre las villas, para cambiar estos barrios populares? Digamos que no tengo una propuesta, no me he sentado a pensar una propuesta, pero sí el tema me preocupa, digamos que me parece que nadie tiene una propuesta clara, porque si no hubiésemos visto no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, soluciones más concretas, pero sí me he interesado mucho al tema, conozco, a pesar de que vivo afuera, un poco el tema del barrio 31, tengo una visión positiva de lo que está ocurriendo, de lo que se ha hecho, de lo que el gobierno de la ciudad ha hecho, con el intento de erradicar la Villa 31, convertirla en el barrio 31, a través de cosas bastante osadas, como dar la propiedad a los habitantes, toda la que era transformación urbana. Yo cuando lo visité por primera vez me sorprendió la calidad urbana, no me sentía en un lugar
muy precario, con miedo de andar por la calle. Al contrario, me sentí una especie de barrio napolitano, muy pintoresco, con un montón de cualidades, la gente en la calle, los chicos bañándose en las piletas pelo pincho. Tuve una impresión muy positiva. Sin embargo, cuando me interesé un poco más y apareció la posibilidad de trabajar en cosas concretas para el barrio, lo que ocurre es que las condiciones de habitabilidad internas son realmente imposibles. El hacinamiento adentro, fuera de las calles, es una cosa que es muy preocupante, y ahora, para el 2031, el gran desafío es eso: cómo hacer arquitectónicamente para mejorar eso. Y eso implica casi descongestionarlas, hacer agujeros, abrir espacios para que los edificios respiren. Hay un tema como intervención arquitectónica en ese tejido urbano tan denso que es urgente y en algún momento tiene que llegar. Arquitecto, a lo largo de estas semanas que hemos hablado sobre la pandemia y las ciudades, se ha planteado el tema de Buenos Aires en el sentido que, frente a lo que está ocurriendo hoy en el microcentro, que está prácticamente deshabitado, si esa no podría reconvertirse en una zona residencial. Absolutamente. Yo creo que es una muy buena idea. Es lo que comenté al final de mi presentación. Sería ideal, no solo residencial, sino tal vez una zona residencial popular, digamos, que puede ser una cosa con más diversidad social. Creo que es un tema muy, muy interesante. Si tenemos que buscar lugares en la ciudad, Buenos Aires también da para ser transformada, inclusive densificada en todos los barrios. Es una ciudad que se presta también para ser densificada, completada, ordenada. Digamos que podría seguir muy bien las últimas versiones del modelo de ciudad compacta. En este futuro que usted describe, ¿qué importancia tiene la educación? Y si puede hacer alguna comparación con lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo, y lo que sucede en la Argentina. La educación tiene, digamos, no voy a inventar nada, tiene un rol fundamental, me parece importantísimo. No quiero hacer una arenga política, pero creo que Europa en la segunda ola se propuso, para combatir la pandemia, que la escuela no se tocaba. Digamos que Alemania por ahí tuvo que llegar a algunas regiones a hacerlo, pero entendieron que es un problema central. ¿Cómo se resuelve? No sé, pues está ligado también a los problemas estructurales del país. Hay una anécdota que siempre cuento sobre la educación en Suiza. En Suiza, a los chicos, a los 9 años, los separan en 3 ramas. La superior es la única que va a llegar al nivel universitario. Y lo demás es universitario técnico o quedan para aprender oficios. Entonces en Argentina la gente dice, pero eso es Rusia, ¿cómo puede ser así? Digo, no, para un poco. La diferencia es que eso es para todo el mundo, para toda la sociedad. En cambio, en Argentina ya hay una grieta, digamos que cuando uno habla del sistema de educación es uno o el otro lado de la grieta. ¿Qué elementos se deberían tener en cuenta para una política territorial en América Latina, siendo que las distancias son importantes y con poca infraestructura para evolucionar? Eso, claro, es un tema importante porque frente a la discusión ciudad compacta versus ciudad dispersa, en Europa se dice, bueno, en Europa no es un problema porque no hay una alternativa. Suiza no puede imaginar ciudad dispersa. En cambio, en Latinoamérica, en América del Norte y del Sur, es posible, o sea que el tema es distinto.
no es tan distinto, porque desde el punto de vista de la sostenibilidad, la ciudad dispersa no funciona, digamos, es una cosa que tiene un costo altísimo. O sea que eso, digamos, el hecho que Argentina disponga de tierras en las cuales se puede servir, no es un indicio para decir vamos por la ciudad dispersa. Digamos que no es de todas maneras, por otros motivos, la buena manera. Una pregunta, ¿las casas abandonadas podrían ser remodeladas y ser cedidas a aquellos sectores más vulnerables, más humildes desde el punto de vista económico después de ser remodeladas? Absolutamente, creo que es un poco lo que hay que hacer, y tu comentario, Clara, tiene que ver con lo que yo comentaba, que el déficit no es tanto cuantitativo, sino cualitativo. Yo hablé, y fue interesante porque frente a la charla de hoy, donde tenía que hablar de temas que no son mi especialidad, aproveché un poco por interés, a contactar a gente que estaba en el tema y entender un poco qué pensaban. Y tuve una charla interesante con una persona que trabaja en una fundación que yo admiro, que se llama Vivienda Digna, en la cual trabajé hace muchos años, antes de irme a Suiza, durante 10 años. Y esta persona me dijo claramente, me explicó que no era un problema justamente de construir nuevas unidades, que eso, bueno, evidentemente es necesario, pero que ellos habían dado cuenta de una cosa muy importante, que es la siguiente. Cuando yo trabajaba en su momento antes de irme a Suiza, nuestra visión era hacer casas. Por supuesto, hacer casas de una manera diferente, donde antes que la casa estaba el desarrollo de la familia. Pero ahora cuando vuelvo después de muchos años y veo en qué están, el tema de hacer casas sí existe, pero no es el tema principal. Entre los esfuerzos que hace la Fundación, por ejemplo, han armado corralones con materiales en desuso, de lo cual la gente se sirve por nada, y eso es lo que sirve para que las viviendas no dignas pasen a ser dignas. La posibilidad de, con esos materiales a disposición, poder mejorar las casas, un tema de mejorar las casas. Y eso está complementado con otro tema que también me parece muy positivo. Además de los corralones, han propuesto, y lo tienen y funciona muy bien, un sistema de microcréditos. Entonces la gente con esta posibilidad de microcréditos, porque tienen la posibilidad de pagarlo, tienen realmente, hacen que puedan mejorar su casa y salen de una manera teórica de la categoría de no contar a tener una vivienda digna. Y hago la última pregunta, arquitecto. Esta concepción profundamente humanista que usted tiene del futuro de las ciudades, ¿usted cree que es compartida por la dirigencia del país? Cuando digo dirigencia, no me refiero solo a los políticos, sino también al empresario que tiene que invertir, a las universidades. La pregunta es esa visión humanista es compartida, porque si no va a ser muy difícil ese cambio, me parece a mí, que ustedes proponen. A ver, es una pregunta muy difícil, pero como es la última voy a arriesgar un poco más. A mí me pasa que tratando de seguir estas buenas intenciones que muchos tenemos, uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuál es el discurso atrás de esto que nos representa? Y hoy en Argentina, como hay realmente una grieta, me encuentro frecuentemente con que si adopto el discurso que me interesa, me caigo de otro lado de la grieta. Si yo hablo, por ejemplo, si digo que Puerto Madero es un escándalo, porque es una operación inmobiliaria capitalista que está vacía al 28%, me dicen que soy de izquierda. Digamos, hay un tema que me preocupa, que es justamente el tema de la grieta,
tener un discurso o tener otro discurso, casi como River y Boca, impide pensar libremente y avanzar. Porque es como que cada uno, si pertenece a un lado o al otro, tiene que tener un discurso. Y eso es lo que hay que destruir, lo que hay que superar, por lo menos. Arquitecto Dal Rocha, muchísimas gracias. Presidente Marolda. Gracias, Clara. Bueno, gracias, Ignacio. Es un placer poder compartir una visión distinta de las cosas. Hemos tenido un ciclo de 4 reuniones. La tuya es muy de arquitectos, muy profesional, muy interesante. Y sin duda, en última instancia, todo es un problema de educación. Lamentablemente estamos en déficit acá en ese sentido, y afortunadamente, si algo ha dejado de positivo esta pandemia, es que la educación ha pasado a ser motivo de elecciones. Quiere decir que las mamás y los papás votan. Eso quiere decir que hay positivo. Tu visión de las ciudades abiertas, con verde, y efectivamente tiene el problema de la logística. Yo me acuerdo haber viajado por Francia recorriendo campos, y los campos no tienen la gente viviendo. La gente vive en pequeñas ciudades que tienen una pequeña distancia a cada lugar, y la infraestructura existe. Entonces, evidentemente son mundos diferentes. Por eso es interesante tu visión, que tiene una comparativa entre lo que es nuestra realidad y lo que es la realidad de otros lugares, con otra formación y con otra educación. Bueno, te agradezco mucho. Hemos salido un poco del pozo ese de hablar siempre de los problemas que nos aquejan de fondo. Hemos paseado un poquitito por un problema de la ciudad, organismo vivo, según mi forma de verla. Y bueno, esta es una casa de amigos, está siempre invitado a acompañarnos. Muchas gracias por esta muy interesante reunión. Muchas y a gracias todos, a ustedes. Muchas gracias. a vos. Queridos amigos, pasamos ahora a las pequeñas mesas.